Petición. Buenas tardes, sean bienvenidos hermanos, el Señor les bendiga, qué gusto de verles aquí nuevamente y sean todos ustedes bienvenidos. Hermana Gloria, el Señor le bendiga. Toño, bienvenido. Hermano Julio y hermana Laura y la pequeña Dulce que trae un gorrito bien dulce, bien bonito. Sean todos ustedes bienvenidos y también estamos hoy de manteles largos porque la hermana Deni Esperanza está cumpliendo 15 años, fue lo que me dijo ahorita en la mañana cuando llegó, así es que pues gracias al Señor, gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da, gracias a Dios que ya estamos aquí nuevamente y en este mes estamos hablando acerca de la gracia del arrepentimiento. Y hablamos acerca del arrepentimiento, metanoia, es un cambio de actitud, es un cambio en nuestra forma de ser, es como si nosotros fuéramos caminando en dirección hacia la Ciudad de México y de repente algo nos hace cambiar y nos regresa hacia Huejutla. Es un ejemplo. Y el otro día les mencionaba el ejemplo de un barco, imagínense un barco. Imagínense el Titanic que va con rumbo al norte y ahí va caminando despacito, despacito. Y yo me imagino esto del barco porque muchas veces es muy difícil cambiar. Y así como nos es difícil cambiar, también a un barco le es muy difícil cambiar su dirección. Imagínense un barco que va así hacia el norte, un barco de miles de toneladas y que de repente se da la vuelta y empieza a cambiar. Eso en términos materiales, humanos y lógicos no es fácil de entender, no es fácil de comprender. ¿De dónde puede salir la fuerza para voltear miles de toneladas para que en lugar de ir hacia acá, vaya hacia el lado contrario? Eso no es fácil y eso tampoco lo podemos lograr humanamente. Por eso es que estamos hablando acerca de la gracia del arrepentimiento. La gracia es un regalo inmerecido que Dios nos da. El arrepentimiento es una gracia que Dios nos da. Y hablamos la semana antepasada acerca de que lo primero que se necesita es reconocer que hemos hecho mal. Eso es lo primero que necesitamos para que nosotros nos demos cuenta de que algo está fallando en nuestra vida, de que algo está fallando en nuestro corazón, algo está fallando en nuestra conducta, estamos haciéndonos daño a nosotros mismos o estamos haciéndole daño a los demás. Y cada vez que nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos o a los demás, también estamos haciendo daño a Dios, porque lo estamos ofendiendo. Porque ¿cómo voy a atreverme yo a ofender una criatura que fue formada por Dios? Entonces, lo primero de lo que hablamos hace 2 semanas fue acerca de la iluminación que Dios nos da para que reconozcamos cuando estamos haciendo el mal. Eso es lo primero. Cuando una persona no puede, no quiere reconocer que está haciendo el mal, pues cuando va a entender que está equivocado, nunca jamás. Lo primero es la iluminación que viene de parte de Dios. Y yo creo firmemente que Dios continuamente nos está mandando rayos de luz para que nosotros reconozcamos que estamos haciendo mal. Pero así como les platicaba que es tan difícil cambiar 180 grados la dirección de un barco, así de igual manera se me hace muy difícil cambiar la actitud de una persona que va hacia un lado y de repente cambia de dirección. Es muy difícil, humanamente es muy difícil, es muy costoso. Muchas veces por voluntad podemos hacer y muchas veces por voluntad tampoco queremos. Entonces no es fácil. Y hace 2 semanas hablamos acerca de Hechos 26-18. Y en donde el Señor Jesús le está diciendo a Pablo el ministerio que él está encargando y le dice, para que abras sus ojos
o para que abras los ojos de ellos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hablábamos acerca de les hablé de un amigo que conocemos, que él por muchos años estuvo hundido en el alcohol y él no reconocía. Él decía, a la hora que yo quiera lo dejo, pero nunca lo dejó, hasta que tuvo una iluminación de parte de Dios y él se dio cuenta que se estaba haciendo daño a sí mismo, le estaba haciendo daño a su esposa, le estaba haciendo daño a sus hijos, estaba ofendiendo a Dios, y en ese momento él cambió. Anteriormente lo veíamos peleando, lo veíamos tomado, lo veíamos a veces tirado, lo veíamos chocando su carro, y algo cambió en su interior, algo milagroso, y ahora lo vemos de una manera muy distinta. Es un hombre trabajador, es un hombre que ama a su esposa, es un hombre que ama a sus hijos. De estar esquelético, de tanto tomar alcohol y de no comer, empezó a tomar forma su cuerpo y su vida cambió completamente. Y así es lo que nos pasa a nosotros cuando llegamos a tener la iluminación de Dios, de que estamos en tinieblas y que el Señor nos quiere dar luz. Él nos quiere cambiar y nos quiere transformar. La semana pasada, hablando también de la gracia del arrepentimiento, hablamos acerca de contristarnos y de dolernos por los pecados que hemos cometido. Y la semana pasada estuvimos en el Salmo 38. Salmo 38 en el verso 18. En donde dice David estas palabras. Dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Y qué es contristarse? Es una tristeza profunda. Eso es contristarse. Y les explicaba la semana pasada que el verdadero arrepentimiento siempre va acompañado de dolor. Y les decía, así como una mamá, aunque sea primeriza, no puede esperar tener a su hijo sin dolor, de igual manera, para que haya un verdadero arrepentimiento, necesariamente tenemos que sentir dolor en nuestra alma. Si no hay dolor en nuestra alma, no hay arrepentimiento. Y si acaso se pudiera hablar de un falso arrepentimiento, no es un verdadero arrepentimiento. Podríamos hablar de un arrepentimiento mental, pero recordemos que nosotros estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu, y en el alma está el corazón, y en el corazón también están nuestros sentimientos y está nuestra voluntad y está nuestra mente. Entonces, cuando nosotros verdaderamente nos damos cuenta con la mente de que estamos haciendo mal, de que hemos hecho mal, entonces empezamos a dolernos, y el dolor es un sentimiento. Hay quienes dicen que Dios solamente se mueve en el plano de la fe, y sí es cierto, pero no solamente en el plano de la fe. Él también se mueve en nuestra voluntad y Él también se mueve en nuestros sentimientos. El dolor es un sentimiento. Miren, el dolor, el que padece alguien que está recibiendo la gracia del arrepentimiento, es un dolor interno. Me he puesto a pensar que es como una herida en el interior. Es como, imaginen ustedes una hemorragia interior. Por dentro el corazón se está desangrando del dolor, de la tristeza, de la desesperación. También el dolor
además de ser interno, es profundo y es un dolor honesto, es un dolor sincero, es un dolor grande y es un dolor que muchas veces va acompañado de restitución. Probablemente ustedes se acuerdan de la historia de Zaqueo, el que era chaparrito y que vivía en Jericó, y que fue el Señor Jesús a comer con él, y cuando él entendió, fíjense, Zaqueo entendió que había hecho mal y que había robado a sus conciudadanos, y él dijo: Señor, si a alguno le he robado algo, yo se lo voy a devolver cuadruplicado. Entonces no solamente reconoció que había hecho mal, sino que se dolió internamente y además pensó en restituir. ¿Ustedes se acuerdan de Judas? ¿Judas qué hizo? Fue y devolvió las monedas, ¿no? De alguna forma él trató de restituir. O sea, Judas iba por buen camino. ¿Y qué fue lo que faltó? ¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué no llegó a buen término? ¿Por qué terminó ahorcándose? Eso lo vamos a resolver el día de hoy. Pero también, miren, el dolor interno, cuando llega a ser un verdadero dolor, nos hunde en la tristeza, nos hunde en la desesperación, nos hunde en la desesperanza. Y después de eso, hay dos caminos, solamente dos caminos. Uno, el suicidio. Y dos, las promesas de Dios. Solamente hay dos caminos: el suicidio o las promesas de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Judas? Se suicidó. ¿Por qué se suicidó? Porque no creyó en las promesas del Señor Jesús. Él, Judas, reconoció que había fallado, reconoció que había hecho mal, se dolió, y a la hora que él sintió toda esa tristeza, toda esa desesperación, toda esa impotencia de que ya no iba a poder remediar lo que había hecho, en ese momento no creyó en las promesas de el Señor Jesús, no creyó en la promesa del perdón, no creyó en que su sangre es poderosísima, y entonces fue y se ahorcó. En la actualidad hay mucha gente que se suicida, y todo el que se suicida, ¿por qué se suicida? Porque no hay una esperanza. Pero ¿no hay esperanza? Claro que sí hay esperanza, nada más que muchas veces no nos damos cuenta o no ponemos atención, o muchas veces los que estamos bien no nos preocupamos de los que están sufriendo. Y es importante que nosotros tengamos ojos para mirar esto. El otro elemento importante acerca del dolor del arrepentimiento es, miren, les voy a poner un ejemplo. Llega el herido con varias heridas al hospital, entra, y ¿cómo llega? ¿Bailando? No, ¿verdad? Llega triste, llega desesperado, preocupado, llorando y gritando. ¿Cierto? Así pasa. Así pasa. No entra bailando, no entra feliz. No, por supuesto que no. Sufrió daño físico, quizás en algún accidente o en un balazo que le tocó. Y entonces entra con toda la desesperación. Estas son características del verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento tiene una urgencia de sanidad. Ahora, imaginen ustedes, todos los que estamos aquí, ¿por qué estamos aquí? Imaginen que la iglesia es un hospital. Entonces, yo estoy aquí porque yo sufrí heridas y porque estoy en proceso de sanidad. Pero si apenas me van a aplicar los medicamentos y yo me levanto y me voy, ¿cuándo creen que vaya a sanar? No voy a sanar. Entonces, el que llega al hospital, es importante que se mantenga ahí,
que reciba los medicamentos, que reciba los alimentos, los cuidados y los tratamientos que le dan. ¿Para qué? Para que su alma sane, para que el corazón sane, para que entonces volvamos a un estado de salud física y espiritual. Hablábamos antes de iniciar el culto en la clase acerca del pecado. Miren, el pecado, por mucho que lo he pensado, es una enfermedad crónica. Dice Pablo que no reina el pecado en nuestro cuerpo mortal, pero el pecado está ahí. Ahí está aún el pecado, y ya lo explicaba el pastor Hans, no está sobre las células físicas de la carne, no, el pecado está en el corazón. ¿Y qué es el corazón? Es nuestra mente, son nuestros sentimientos y es nuestra voluntad. Ahí es donde está el pecado. Y alguien que se arrepiente podría llegar un día desesperado, llorando, pidiéndole perdón a Dios, y al día siguiente levantarse y olvidarse de todo el asunto. Pero esto lo comparo con el cáncer, porque el cáncer, la gente pasa por muchos procedimientos dolorosos de quimioterapia, y cuando finalmente lo dan de alta, se va a su casa y le dicen: regresa en 3 meses. Y la persona regresa, y puede ser que el cáncer haya regresado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto que nosotros sufrimos en nuestro corazón es una enfermedad crónica. Y esa enfermedad crónica necesita curaciones frecuentes. ¿Qué tan frecuentes? Todos los días. ¿Cómo es que voy a hacer para limpiar este corazón? Todos los días. Todos los días voy a ir en actitud de arrepentimiento al Señor Jesús. La semana pasada yo les explicaba que la sangre de Cristo es poderosísima porque nos limpia de todo pecado, nos da el perdón y nos da una herencia, así como vimos aquí en Hechos 26:18. Sin embargo, para aquel que no cree que la sangre de Jesús es poderosísima, el único otro camino que queda es el fuego eterno. Y yo les explicaba, ¿para qué Dios manda a tanta gente al fuego eterno? Es para purificarlos, mis hermanos. Pero el fuego eterno no logra purificar el corazón que está dañado, endurecido por el pecado. Lo único que nos puede restaurar nuestro corazón y que nuestro corazón de carne se convierta en un corazón que ame a Dios es la sangre preciosa de Jesucristo, que es poderosa, es poderosísima. Las llamas del fuego eterno jamás van a alcanzar a purificar al pecador, solamente el Señor Jesús. Miren, los invito a que vayamos a Mateo en el capítulo 27. Mateo capítulo 27, verso 3. Regresamos al ejemplo de Judas. ¿Ya están todos por ahí? 27, verso 3. La verdad me duele mucho el ejemplo de Judas, pero nos enseña mucho. Nos enseña muchísimo, porque muchas veces nosotros nos comportamos como Judas, pero Judas ya no tiene más oportunidad. Nosotros sí la tenemos. Nosotros podemos aún venir a los pies del Señor Jesús, tomar su sangre preciosa y ser perdonados. Mire, Mateo 27:3. Entonces Judas, el que había entregado al Señor Jesús, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿A quién le devolvió las piezas de plata?
a los sacerdotes y a los ancianos. Y les dijo: yo he pecado. Miren, él reconoció a ciencia cierta, claramente reconoció: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Le dijeron: es tu problema, allá tú. Y entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue. ¿Y qué hizo? Se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? Porque no creyó en las promesas. Miren, Judas reconoció, se dolió, restituyó, le faltó pedir perdón, porque no creía en el Señor Jesús. Y yo, de verdad que se me eriza la piel. Miren, yo desde niño he estado en la casa de Dios y siempre existe el temor a ser reprobado. Todos nosotros hemos escuchado por mucho tiempo, quizás por años, acerca de la palabra de Dios, de lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros. A Judas, 3 años viviendo, comiendo, durmiendo, paseando, discutiendo con el Señor Jesús, no le fueron suficientes para creer en Él. ¿Cómo es posible? ¿En qué estado estaba Judas de incredulidad para entregar a su Señor, a su amigo? Era de los grandes amigos de Jesús y lo vendió por 30 monedas de plata. Y a la hora que reconoció que había fallado, que se había equivocado, que había entregado a un inocente, en lugar de ir corriendo a pedirle perdón a Jesús, les entregó las monedas a los sacerdotes y a los ancianos, y en lugar de correr a los pies de Jesús y decirle: Señor, perdóname, ¿ustedes creen que Jesús le habría negado el perdón? No, Él lo habría perdonado. Pero como no creía en las promesas del perdón, como no creía en la sangre preciosa del Señor Jesús, fue y se ahorcó. El único remedio que tenemos, el mejor remedio que tenemos para la impotencia, para la desesperación, para la tristeza, es la sangre preciosa del Señor Jesús. Pues, de manera que entonces es importante que cuando nosotros nos acercamos a Dios en arrepentimiento, seamos sinceros. Porque supongamos que a un ladrón lo agarran y lo meten al cerezo, y al ladrón lo torturan, y después de que lo torturan, ¿ustedes creen que él va a confesar que se robó 100 carros? Después de torturar, seguramente que va a reconocerlo. Pero si lo sueltan, ¿qué creen que va a pasar? Va a seguir robando carros. ¿Por qué? Si confesó, pero confesó, no se arrepintió, no fue un arrepentimiento sincero. El tormento que le dieron en la tortura no fue suficiente para hacerlo reconsiderar. Las llamas del fuego eterno no van a ser suficientes para purificar al alma que se ha obstinado en el pecado y en la maldad. La única forma, la mejor manera que tenemos para que nuestro corazón de piedra se convierta en carne es a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Pensémoslo una y otra vez. ¿Saben? A veces yo pienso de mí como un preso que estaba encadenado. Y lo hemos visto alguna vez en la televisión, y que les meten esposas y luego nada más les cortan con cegueta, pero aquí quedan los aros, los grilletes, los brazaletes de las esposas, y luego hay veces que también los tienen encadenados de los pies. Y a veces así me siento yo, a veces así pienso de mí. Yo digo: yo soy libre porque el Señor Jesús me ha hecho libre,
pero aún siento que ando cargando los grilletes del pecado. Y verdaderamente que así es. Pero el Señor Jesús nos da el poder para no seguir pecando. Si bien estos grilletes yo no los puedo quitar de mí, el Señor Jesús en su momento, Él me liberará completamente. Ya me ha hecho libre, pero aún quedaron ahí unas marcas de que yo estaba preso, de que yo estaba esclavizado. Pero ahora ya soy libre, pero ahí hay unas marcas. Les voy a poner otro ejemplo, medio desagradable, porque no encontré uno mejor. Vamos al baño y le bajamos al agua y todo lo que se va por ahí no le hace ni cosquillitas al tubo del drenaje. ¿Por qué? Si lo refiriéramos eso al arrepentimiento, porque es un falso arrepentimiento. Porque un verdadero arrepentimiento destrozaría las cañerías. Sería un ácido que consume. El verdadero arrepentimiento consume el corazón, transforma la mente, cambia los sentimientos. Pero vamos al baño y le bajamos y se va todo al drenaje. Aquí no pasó nada. Eso no es un verdadero arrepentimiento, mis hermanos. Un verdadero dolor es, como les decía, es como una hemorragia interna. Se requiere rápido una acción, y una acción poderosa. Es lo mismo que les explicaba del barco que va hacia allá y de repente ya va hacia el otro lado. ¿Por qué? Por la acción del Espíritu Santo. Eso humanamente no lo puedo hacer, nadie puede hacerlo humanamente. Necesitamos el poder de Dios, necesitamos el poder de la sangre de Jesucristo, necesitamos el sacrificio del Señor Jesús que se puso en la cruz por cada uno de nosotros, para que ahora nosotros seamos libres, para que tengamos una nueva vida, una nueva alegría, una nueva oportunidad y una nueva forma de ser. La confesión, para empezar, tiene que ser voluntaria, es decir, que brota. ¿Ustedes han visto un almeal, un ojo de agua? ¿Cómo está saliendo el agua cristalina? Y sale, y sale, y sale. Y si uno le tapa, el agua encuentra por dónde y se sale. Y así es el verdadero arrepentimiento cuando está delante del Señor. Sale y sale y sale y habla y dice y siente y reconoce y se humilla delante de Dios por el mal que hemos hecho. Es voluntario, pero también es por compunción, por aflicción, y deja marcas en nuestro corazón herido. Miren, Salmo 38, 4. Salmo 38, 4 dice: estos son los grilletes de los que yo les hablaba. Dice así: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, y como carga pesada se han agravado sobre mí. Imagínense que vamos a recorrer todos nosotros una distancia de 1 kilómetro. Pero para recorrer esa distancia de 1 kilómetro, a cada uno de ustedes le voy a poner en la espalda un bulto de cemento. 1 kilómetro cargando un bulto de cemento. Pues está difícil, está muy difícil. Pero espiritualmente, así es como se tiene que sentir nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, cargada de lo malo que hemos hecho, cargada de la vergüenza de que hemos ofendido a un Dios de amor. Y lo hemos ofendido tanto, y el Dios de amor no ha levantado su mano contra nosotros. El Dios de amor ha soportado, ha esperado. El Dios de amor está mirándonos aún
con amor, con misericordia, con paciencia. ¿Y por qué sé eso? Porque aquí estamos. Porque estamos disfrutando cada día de muchas oportunidades que Dios nos da. Además de que la confesión verdadera ha de ser sincera, aquí hay algo interesante. Miren, muchas veces el predicador dice: hermanos, no tomen alcohol. Y luego ya cuando se queda él solito, se pone a tomar. El predicador: no adulteren, hermanos. Y cuando nadie lo ve, lo hace. Y Pablo trata este problema de el amor a los hermanos. Y dice: si el hacer algo ofende a tu hermano, que dice, no lo hagas. ¿Por qué? Por amor al Señor, no lo hagas. Pero dice, no lo hagas. Quiere decir definitivamente no hacerlo. Y muchas veces lo que sucede es que no lo hacemos, pero en la vista del que le hace daño. ¿Sí? Les estoy tratando de explicar algo que sucede muy frecuentemente. El papá le dice a su hijo: hijo, no está bien que digas mentiras, me tienes que hablar con la verdad. ¿Verdad que así dicen los papás? Sí. Y luego llega el abonero y toca la puerta y se asoma y dice: ay, es el abonero. Y le dice al mismo hijo o a la misma niña, le dice: ve y dile que no estoy. Y entonces, ¿qué está pasando? Hay una doble moral, hay un doble discurso, hay una dualidad, hay una forma inconsistente de actuar. El verdadero creyente es íntegro. Lo que dice, lo hace. Lo que piensa es lo que habla, y eso es lo que hace. Y si yo a mi hijo le digo: no debemos de decir mentiras, entonces cuando a mí se me presente como papá la ocasión de mentir, cueste lo que cueste, yo voy a hablar con la verdad. Esto es algo importante. Es algo importante y muy grave. Y muchas veces cuando hablamos de la herencia que nosotros dejamos para los hijos, yo les he explicado: miren, mis hermanos, si yo a escondidas en lo íntimo de mi casa o en lo íntimo de mi corazón, yo hago o pienso cosas que ofenden a Dios, aunque mis hijos no lo vean, aunque mis hijos no lo sepan, no lo escuchen, ni lo imaginen, de todos modos van a recibir una herencia espiritual. Entonces, mis hermanos, yo les pido, por las misericordias del Señor, que seamos íntegros. O sea, si yo les digo: hermanos, no bailen, porque donde está el baile está el diablo. Se los estoy diciendo por una buena razón, y se los estoy diciendo con conciencia y con verdad. Entonces, en la intimidad, no lo hagan ustedes, pero tampoco lo voy a hacer yo. Si yo les digo: hermanos, el tomar bebidas alcohólicas nos esclaviza, es porque así es, así lo hemos visto en la palabra, así hemos visto mucha gente, el alcohol, las drogas, aún la gula en la comida, son cosas que nos hacen daño, que nos esclavizan y que desagradan a Dios. Pero si delante de unos tenemos una palabra y en lo íntimo tenemos otra palabra, entonces en nuestro corazón no hay un verdadero arrepentimiento. Y saben, Dios condena no solamente los hechos, Él también condena los pensamientos. Y si condena los pensamientos, ¿cómo no va a condenar las palabras? Y si nosotros no somos tan honestos, tan sinceros y tan puros
como el Señor nos ayuda para hacerlo, nosotros estamos perjudicando a nuestros hijos, estamos perjudicando a la esposa está perjudicando al esposo y a los hijos, y todos estamos haciendo una ensalada de mentiras. Pero este no es el propósito del Señor Jesús. El Señor Jesús quiere que seamos íntegros, y esa integridad viene por una sinceridad cuando nosotros nos acercamos a Él. El verdadero creyente se duele tanto de sus pensamientos como el hombre malo se duele de los pecados descarados que anda haciendo. Porque para un hombre malo, con ya no cometer el pecado, cualquiera que ustedes gusten, pero para un verdadero y sincero hijo de Dios, vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos 7, y con esto vamos a terminar el día de hoy. Nosotros sabemos que Pablo era perseguidor de la iglesia antes de conocer al Señor Jesús, antes de que viniera el soplido del viento del Espíritu Santo que lo derribó del caballo. Antes de eso, Pablo era muy malo, era, en pocas palabras, pues era un asesino. Él mataba a los cristianos, él mataba, les preguntaba: ¿eres hija de Dios? Sí, pues órale. ¿Eres hijo de Dios? Sí, pues órale, te mueres. Eso era lo que él hacía y a lo que él se dedicaba. Pero después de que el Señor Jesús se le presentó y lo tiró del caballo, ¿qué fue lo que pasó con él? Era un hombre que iba caminando directo a la perdición por ser un asesino, y de repente se da la vuelta y empieza a caminar hacia la vida. Empezó a amar a los que amaban a Dios. Sí han leído esas palabras, ¿verdad? Y la gente se admiraba y decían: ¿qué le pasa a este? El primero fue Ananías, que le dijo Dios: ve a buscar a Saulo y le vas a devolver la vista. Y le dice Ananías, le dice: no, ¿por qué se nos persigue? Si voy con ese me va a matar. Y le dice Dios: no, no te va a matar, porque ya lo transformé. ¿Verdad que todos hemos escuchado y sabido la historia de Pablo? Dios lo transformó. Dios así quiere hacer con cada uno de nosotros. Él quiere transformarnos completa y totalmente. Pablo se dolía de sus pecados internos. Miren, Romanos 7, verso 17. Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Y yo la primera vez que leí esto dije: qué fácil, qué fácil. Pues Pablo le está echando la culpa al pecado que mora en él. Ya no soy yo, ahora es el pecado. Y le echo al pecado y ya me quito yo la culpa, ¿no? Qué fácil. Yo dije, pero no es el asunto tan fácil. La verdad no es el asunto tan fácil. Cuando Pablo escribió esta carta, era y sigue siendo, pero en ese tiempo físicamente, humanamente, él estaba caminando sobre la tierra y era uno de los grandes apóstoles. Ahora imagínense ustedes, les pregunto yo, si él era un apóstol del Señor Jesús, entrenado y educado directamente por el Señor Jesús cuando lo tiró del caballo, ¿ustedes creen que él andaba robándose billetes? No. ¿Ustedes creen que andaba robándose carruajes? No. ¿Ustedes creen que él andaba abusando de las mujeres secretamente? No. ¿Ustedes creen que él andaba mintiendo? No. Pero entonces, ¿por qué me está hablando él del pecado? Porque aquí estaba la tentación. Aquí la tentación todos los días, a todas horas, porque el enemigo anda como león rugiente buscando cristianos a quienes devorar. ¿Y ustedes creen que a Pablo no se lo quería devorar el diablo? Por supuesto que sí.
¿Y a nosotros nos quiere devorar el diablo? Por supuesto que sí. Pero el Señor tiene poder. Si no, nos vamos por el suicidio, por la impotencia, por la incredulidad, pero sí tenemos la posibilidad, el privilegio, la bendición de ir corriendo al Señor Jesús, porque Él nos va a guardar, Él nos va a proteger, Él nos va a abrazar, Él nos va a dar paz, Él nos va a dar alegría, Él nos va a dar una nueva vida, Él nos va a dar el sustento, Él nos va a dar la vida eterna, Él nos da absolutamente todo. No hay necesidad de hacer como hizo Judas. Verso 20 dice: si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y luego en el 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿en quién? En mí. Y era un hombre santificado, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿A qué se refiere a sus miembros? ¿Se refiere a las manos? No. ¿Se refiere a los ojos? No. Se refiere a su mente, se refiere a sus sentimientos y se refiere a su voluntad. Porque ¿saben qué? El corazón es, lo veíamos en una de las predicaciones anteriores, así como del corazón salen todos los malos pensamientos y las malas acciones, del corazón salen todos los buenos pensamientos y las buenas acciones cuando estamos en la gracia del Señor Jesús. Y entonces los ojos, ¿qué hacen? Son instrumentos. Y las manos, ¿qué hacen? Son instrumentos. Y la boca, la lengua, ¿qué hace? Son instrumentos. Pero ¿de dónde viene todo? De nuestra mente, de nuestros sentimientos y de nuestra voluntad. En otras palabras, como dijo el Señor Jesús, de nuestro corazón. De ahí viene todo. Sigo. Veo otra ley, verso 23, en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y como digo yo, ¿quién me va a quitar estos grilletes que ando cargando? ¿Quién me los va a quitar? Y termina Pablo diciendo que esta es la oración para cada uno de nosotros en este día. Gracias doy a Dios, porque solamente Jesucristo, Señor nuestro, es el que me va a librar del pecado. Solamente el Señor Jesús. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y hasta aquí terminamos, hermanos. Miren, el Señor Jesús, pues, Él nos quiere dar vida nueva. Y para eso Él entregó su vida en la cruz, para darnos una vida nueva. Lo único que está buscando en nosotros es que verdaderamente nos dolamos del mal que hemos hecho, que verdaderamente cambiemos y decidamos. El poder para cambiar, ese viene del Señor. El Señor nos lo da. Es una gracia, es un regalo que no merecemos, pero ese nos lo da el Señor Jesús. No es necesario que vivamos hundidos en el pecado, en la maldad, hundidos en pues todo lo que andamos arrastrando del pecado, del pasado. No, el día de hoy el Señor nos hace nuevecitos. Y todo lo que quedó atrás, quedó atrás. Si quizás hay alguna restitución que hacer, hay que hacerla. Pero ya somos nuevas criaturas. Y entonces cuando nos damos cuenta que somos una nueva criatura, entonces viene la paz, viene la alegría, viene el gozo del Señor Jesús a nuestras vidas. Y nuestras vidas cambiarán. Y así como vemos que el barco va de un lado y inmediatamente se voltea al otro,
por el viento del Espíritu, así también sus vidas, nuestras familias, nuestra iglesia. Y así, ¿por qué no soñar en cambiar toda una nación para el Señor Jesús? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque en tiempos tan difíciles, de tanta maldad, de tanta dificultad, en tiempos en que muchas veces nuestro corazón se endurece por lo que ofrece el mundo, por la vanagloria, por la soberbia, por lo material. Gracias porque reconocemos, Señor Jesús, que tu sangre es poderosísima, poderosísima. Tu sangre es perdón de pecados. Tu sangre es nueva vida. Tu sangre es una vida mejor, diferente, no solamente en la vida eterna, sino aquí y ahora para cada uno de nosotros. Sabemos que el que está en Cristo es una nueva criatura. Sabemos que la familia que está en Cristo es una nueva familia, y la iglesia que está en Cristo es una nueva iglesia. Y gracias te damos, Señor, porque no solamente has provisto la sangre preciosa del Cordero para el perdón de nuestros pecados, sino que tú mismo, Señor, nos das la gracia del arrepentimiento. Padre, yo te ruego que pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos que no piensen en los dolores del infierno, que no piensen en los tormentos del infierno, que no piensen en los placeres del reino de los cielos, que pensemos mejor en amarte como tú nos has amado. Porque si en el corazón de cada uno de estos hijos y de estas hijas tuyas el amor nos transforma, ese amor nos impedirá el pecar. Señor, derrama tu gracia de arrepentimiento, derrama tu Espíritu Santo, derrama, Señor, en cada uno de nosotros una verdadera confesión, porque tú, Señor, no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengamos a la vida eterna. Gracias, Padre, te damos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.